Nací y crecí en Nueva York y no tenía ni idea de que hubiera existido una isla frente a Rockaway. A medida que lee, Koch descubre que no se trataba de una simple franja de arena aislada. Hog Island era uno de los lugares favoritos de los neoyorquinos. Solían visitarla para comer, beber y divertirse. Con 1,5 kilómetros de longitud, era la versión del siglo XIX de los Hamptons. Ese día fue borrada de la historia. El huracán llegó por la noche, así que no murió nadie. Con la subida del nivel del mar y la marea, otras islas bajas podrían haber desaparecido. Los científicos de la NASA predicen una subida del nivel del mar entre 38 y 48 centímetros en la ciudad de Nueva York hacia el año 2050. Si lo unimos a una marea ciclónica, la consecuencia sería una inundación a escala desastrosa. La evacuación de la ciudad sería difícil, ya que millones de personas intentarían huir. La doctora Cynthia Rosenzweig del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA hizo esas predicciones en 2006. Calcula cuáles son las zonas que corren más peligro. Bueno, José, vamos. Rosenzweig se dirige al Bajo Manhattan, sede del centro financiero del país. Su primera parada, la zona cero. Vale, vamos a echar un vistazo. El 11 de septiembre mostró su vulnerabilidad, pero con nuestro trabajo estamos mostrando una vulnerabilidad diferente. Desde aquí se puede apreciar muy bien. El nivel del suelo está a 3 metros por debajo del mar, pero los cimientos de la construcción son mucho más profundos. Una marea ciclónica ya inundó esta zona en el pasado. En 1821, un huracán de categoría 4 provocó una ola de 4 metros de altura. La siguiente parada, el túnel de Brooklyn. Estos túneles se inundaron en el pasado durante fuertes tormentas y son arterias principales de tráfico. Si volvieran a inundarse, afectaría gravemente a la vida diaria de mucha gente. Pero no solo los conductores corren peligro. 5,7 millones de personas usan diariamente el transporte público de la ciudad. El temporal del noroeste de 1992 demostró lo que puede suceder al metro cuando se combina una tormenta con la pleamar. Siguiente parada, la terminal de metro de South Ferry, a solo 15 metros del mar. Si se inundara el edificio, también lo harían los túneles del metro a través de los conductos de ventilación que hay bajo mis pies. Cuando la inundación llegue aquí, entrará en el metro. Última parada, Wall Street. Nos encontramos muy cerca del mar, por lo que esta zona sería tremendamente vulnerable a una tormenta, ya que la marea podría arrasar nuestro distrito financiero. Nuestro Producto Regional Bruto, nuestro valor económico, supera los 700.000 millones de euros al año. Y aquí está, expuesto al mar. Todo el mundo quiere saber exactamente cuándo empezará a ser una realidad la subida del nivel del mar. Pero existe un factor que podría complicar los cálculos para la velocidad de deshielo, mofándose de los tiempos previstos. Los expertos intentan responder a la gran pregunta: ¿cuándo se verán afectadas nuestras vidas por el deshielo de los glaciares? Nosotros y nuestros hijos nos enfrentaremos a una subida de nivel de 43 centímetros a finales de siglo. Pero hay en marcha otro proceso que convertiría estos datos en predicciones demasiado optimistas. Se trata de un mecanismo de retroalimentación basado en el principio de albedo, de que los colores pálidos reflejan el calor mientras que los oscuros lo absorben. El glaciólogo Richard Alley de la Universidad de Penn State muestra el principio utilizando coches y polos. Una hermosa tarde soleada en Denver, más bien calurosa. Tenemos polos y vamos a ver qué sucede.
El coche blanco representa la Tierra cubierta de hielo. Refleja la luz del Sol, lo que se denomina un albedo alto. El coche negro es tierra o mar, oscuros, que absorben la energía solar y se calientan más rápido. Tiene un albedo bajo. Los polos representan los glaciares en deshielo. En mi bolsillo tengo el reloj de toda la vida. Y vamos a ver cuánto tarda en derretirse un polo sobre un coche. Solo ha pasado un minuto y el goteo del polo del coche negro es constante, mientras que el del blanco solo está un poco más blando. Sobre el negro apenas si queda el palito. 5 minutos. Groenlandia durará más, incluso los glaciares de montaña durarán más. Pero en 7 minutos hemos perdido nuestro glaciar del coche negro. No queda mucho de él. No ha conseguido sobrevivir. Sin embargo, el del blanco también se derrite, pero aguanta más. Aún está ahí. El problema no es solo que el hielo se derrita más rápidamente sobre un coche negro, sino que el deshielo tiene un efecto dominó. A medida que los blancos glaciares se funden, descubren más tierra y aguas oscuras. El planeta absorbe más calor solar que funde más hielo y nieve. Ha empezado una reacción en cadena en todo el mundo. Puede que el experimento parezca estúpido, pero apunta a un grave problema del planeta, que consiste en que a medida que subimos el termostato, vamos cambiando las cosas y eso hace que otros termostatos suban incluso más. Y que el proceso de deshielo glaciar se acelere. Son las variables y complejidades como esta las que dificultan tanto a los científicos hacer predicciones del deshielo. El informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, publicado por la ONU en 2007, predice que el nivel del mar subirá hasta 43 centímetros a finales de siglo. Pero esta predicción está basada en modelos informáticos que todavía no incluyen los últimos descubrimientos de Groenlandia y la Antártida. Dichas revelaciones llevan a algunos científicos a creer que podría subir mucho más. Investigadores de la Universidad de Arizona han estudiado el impacto que la subida de 1 metro podría tener sobre la costa estadounidense. Esto es Nueva Orleans. El color rojo muestra las zonas más vulnerables a las inundaciones. En Florida, Los Cayos, Everglades y partes de Miami son susceptibles de inundarse con la subida de la marea. Más al norte, partes de Baltimore, Filadelfia e incluso la ciudad de Washington corren peligro. Esto es Nueva York, antes y después de la subida de 1 metro. La zona blanca muestra la densidad de la población. El Bajo Manhattan es particularmente vulnerable. Pero a medida que se funden más glaciares y que se inicia la reacción en cadena, el nivel del mar podría subir incluso más y en menos tiempo del que se prevé. El peor caso supondría una elevación de 76 metros debido al deshielo de todos los glaciares del mundo. La glaciología ha avanzado mucho en solo 20 años. Los científicos trabajan para comprender qué ocurrirá en el futuro. Mientras continúan intentando averiguar cómo responderán los glaciares al calentamiento global, sigue habiendo más preguntas que respuestas. La Tierra es un planeta dinámico en continuo cambio. Supone un gran avance el hecho de que seamos capaces de entender y de asumir las consecuencias y comprender que podríamos ser responsables de dicho cambio. Y que a pesar de lo que hagamos, seguimos siendo una pequeña parte de un sistema natural mucho más complejo. Preguntar a un continente cubierto con una capa de hielo de 4 o 5 kilómetros de espesor cuál será su comportamiento es bastante complicado. Aún nos queda mucho que aprender. Para cuando los niños de 9 años hayan cumplido los 75, los modelos de predicción climática calculan que el termómetro marcará casi 3 grados más que ahora. En el peor de los casos, los expertos no estarían infundiendo el pánico, sino siendo demasiado optimistas, ya que las pruebas indican que cuando la Tierra estuvo tan caliente en el pasado, los mares no estaban medio metro más altos, como predicen los expertos, sino casi 4 metros más que ahora.